A todos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Como pueden ver, el título de mi presentación hoy es OCPP 1.6 by Cluid. Mi nombre es David Picado y demos inicio entonces. Para la agenda del día de hoy, vamos a hablar de la OCA un poco, qué es la OCA. Luego vamos a hablar de la historia de OCPP. Por cierto, OCPP significa Open Charge Point Protocol. Luego de hablar un poco de la historia de OCPP y qué otros protocolos coexisten en la OCA, vamos a hablar específicamente de OCPP 1.6, los diferentes perfiles de implementación que existen, las operaciones que atañen a cada perfil, y vamos a después clasificarlas en cuáles son iniciadas por el sistema central y cuáles son iniciadas por el punto de carga. Luego vamos a hablar un poco de la estructura de los mensajes y vamos a hacer una revisión rápida de los tipos y también de algunos de los mensajes. Y finalmente vamos a hablar de OCPP-J, que es la implementación de OCPP utilizando JSON. Y vamos a hablar justamente de la estructura que se utiliza cuando vamos a hacer esta comunicación utilizando WebSockets. Ya esto es un poco más de detalles de implementación. Entonces empecemos con la OCA. La OCA, por sus siglas, es la Open Charge Alliance, la cual tiene como misión, esto por supuesto lo saqué de la página de ellos, fomentar el desarrollo, adopción y el cumplimiento global de protocolos de comunicación en la infraestructura de carga de vehículos eléctricos y los estándares relacionados a través de la colaboración, las pruebas y la certificación. Entonces, es un ente que está enfocado justamente en la infraestructura de los protocolos de carga de vehículos eléctricos y posee ciertos estándares y además acata algunos de los estándares que están relacionados a este tema. Parte de sus key points, la fortaleza es una apuesta fundamental por los procesos y productos abiertos. La especificación en sí es gratuita de descargar, más no viene... Uy, ¿qué es ese ruido? Eduardo. Ajá. Más no viene una implementación de uso abierto. De uso gratuito, como les decía. Luego, el desarrollo es abierto e impulsado por el mercado, es decir, cada una de las versiones de la especificación es alimentada por los reviews de los clientes que la han utilizado y diferentes implementaciones que ya se han hecho. Además, se aprovecha el conocimiento y la experiencia de expertos en infraestructura de carga de vehículos eléctricos y finalmente parte de sus objetivos es defender OCPP y OSCP como estándares vitales, con implementaciones ampliamente adoptadas e implementadas. Más adelante, o bueno, pronto en unas diapositivas, vamos a hablar de qué es OSCP exactamente. Entonces, para hacer un review, ahorita vamos a comparar diferentes implementaciones de OCPP en esta diapositiva y en las siguientes con algunos criterios. Esta es una comparación un poco general. OCPP 1.5 es es el predecesor de OCPP 1.6. Solo se tenía soporte para SOAP. Habían 10 operaciones que iniciaba el punto de carga y 15 operaciones que iniciaba el sistema central. Además era muy fácil de aprender ya que era relativamente pequeña. Luego se pasa a OCPP 1.6 en donde ya obtenemos soporte para los JSONs. Además, se incluye soporte de carga inteligente para load balancing o balanceo de carga y el uso de diferentes perfiles de carga. Y se incluye también el soporte para listas de autorización local. Luego viene OCPP 2.0.1, que es la versión más nueva de OCPP, en donde se mejora el manejo de transacciones, se agrega seguridad, se le da además soporte a la ISO 15118 y además hay también soporte de visualización de mensajería, ¿no? Y de mensajería. La ISO 15118
de lo que trata es de la comunicación entre los vehículos, entre el EV y el EVSE, es decir, entre el vehículo y el sistema de carga, para poder hacer autenticación automática basada en credenciales que se encuentren justamente dentro del vehículo. Entonces ayuda mucho para lo que es carga sin contacto, en donde un vehículo se llega a un parqueo, digamos, y no tiene que hacer ningún tipo de autenticación, sino que la comunicación se da de manera automática, se leen los credenciales o los keys del carro y si este está autorizado para cargar, entonces carga. Luego tenemos el OSCP 2.0, que lo incluyo aquí nada más para que sepan qué es el OSCP, es el Open Smart Charging Protocol. Este está más enfocado en el manejo de cargas y comunicación y predicción de, de cargas de la red eléctrica, o sea, ver el cargador como una carga más en la red eléctrica. Entonces, comunicar la predicción de la capacidad local disponible para producción y generación, adecuar la producción y generación de recursos de flexibilidad a la capacidad de la red. Es decir, yo voy a estar siempre viendo cómo fluctúa mi consumo en la red eléctrica. También se puede utilizar en conjunto con sistemas de generación, como aquí lo dice. También si tengo bancos de baterías en mis centros de carga y demás, entonces OSCP se enfoca más en esa parte. Ahora, en este pequeño diagrama podemos ver cómo evolucionó OCPP desde la versión 1.5 hasta la 2.0. Como pueden ver, es un incremento lineal bastante grande. Pasamos de 24 por 2 mensajes, por 2 es porque son unos para envío y otro para recibido. Entonces 24 por 2 mensajes en OCPP 1.5, a 28 por 2 mensajes en 1.6, a 65 por 2 mensajes en OCPP 2.0. Los casos de uso aumentaron casi al doble de OCPP 1.6 a OCPP 2.0. Como pueden ver, se eliminó el soporte a SOAP, es decir, comenzaron con SOAP, pero vieron que JSON era mejor, entonces le dieron soporte a JSON en OCP 1.6 y después desecharon SOAP por completo. Podemos ver también que los data types o los tipos de datos aumentan considerablemente de una especificación a otra, los configuration keys también, y OCPP 2.0 además incluye 260 test cases para que se deben implementar con la especificación para ser compliant con la misma. Aquí podemos ver en términos de bloques funcionales las diferencias entre OCPP 2.0.1 y 1.6. Entonces les explico rápidamente cómo funciona esta tabla. Por ejemplo, el bloque funcional de seguridad tiene 4 casos de uso y en comparación, digamos, es un delta con 1.6, es algo nuevo. Es decir, 1.6 no tenía casos de uso para seguridad. Para aprovisionamiento, tenemos 12 casos de uso, de los cuales 5 son nuevos en comparación a 1.6. Autorización lo mismo, 6 casos de uso nuevos. En el manejo de la lista de autorización local tenemos, se mantiene igual, eso significa la línea. Transacciones aumentamos en 2 en casos de uso, control remoto se aumentó en 1 los casos de uso, availability aumentamos en 1, para reservación se mantuvo igual. Tarifa y costo es un bloque funcional nuevo que se incluye en OCPP 2.0. Los valores del medidor, se agrega un caso de uso. Para Smart Charging se agregan 10 casos de uso. Para el manejo del firmware agregamos 2 casos de uso. La parte del ISO 15118 que les mencionaba anteriormente, que es para comunicación con el vehículo, es algo nuevo que no se encontraba en 1.6. Para diagnóstico, 7 casos de uso nuevos. El display de mensajes también, que les comenté en unas diapositivas atrás, es algo completamente nuevo en 1.6. Y cuando se me quita esa cosa de ahí, y el data transfer lo mantenemos igual entre 2.0 y 1.6. Ya les voy a explicar un poco qué es data transfer, porque suena como simplemente a transferencia de datos, pero es una funcionalidad especial que tiene OCPP para poder utilizar, para poder hacer comunicación que sea directamente relacionada al vendedor. Entonces, si por ejemplo X vendedor tiene una funcionalidad que no se incluye en OCPP, se utilizaría este bloque de data transfer para hacer esta comunicación si así se quisiera. Otra opción sería tener
un protocolo completamente diferente aparte de OCPP. Ok, entonces ahora sí, para entrar un poco en materia o en lo que es OCPP 1.6, vamos a comenzar, como les mencioné en la agenda, con cuáles son los perfiles de implementación de esta especificación. Entonces, tenemos 6 perfiles de implementación: el Core, Firmware Management, Local Authorization List Management, Reservation, Smart Charging y Remote Trigger. El Core va a incluir básicamente todo lo que traía OCPP 1.5, menos el manejo de firmware, el manejo de la lista local y las reservaciones. El perfil del manejo de firmware va a dar soporte para, para hacer updates de este firmware y poder además obtener un archivo de diagnóstico, una descarga de un archivo de diagnóstico de lo que sucede en esta actualización. El Local Authorization List nos va a permitir implementar una lista de autorización local en nuestros puntos de carga para que cuando una persona que ya está autorizada llegue al punto de carga no se tenga que hacer un proceso de autorización, sino que simplemente se chequea esta lista y se le permite iniciar una transacción de energía. Tenemos también el perfil de reservación, que nos va a permitir reservar o cancelar reservaciones. El perfil de Smart Charging, el que nos va a permitir setear horarios para nuestro cargador, y también algunas variables como potencia máxima, corriente máxima para diferentes cargadores, o si el cargador tiene varios conectores, entonces podemos configurar esto para cada uno de los conectores que presente el cargador. Y finalmente el perfil de Remote Trigger lo que nos va a permitir es desde el sistema central hacer un trigger al punto de carga para que nos envíe ciertos mensajes que nosotros queremos. Porque como vamos a ver en la siguiente diapositiva, no sé si en la siguiente o dos después, hay operaciones que son específicas al sistema central y operaciones que son específicas al punto de carga. Entonces con esto podemos pedirle a un punto de carga que ejecute una operación que es propia de él, sin necesidad de reescribir el código en el sistema central para hacer lo mismo que ya hace una operación que tiene el punto de carga. Más o menos para no hacer duplicidad de código. Ok, en esta diapositiva lo que tenemos son las diferentes operaciones que corresponden a cada uno de los perfiles de implementación. Voy a dejar Core de último y empecemos por las que están un poco más pequeñas. Entonces voy a empezar aquí a la derecha con Smart Charging. ¿Cuáles son las operaciones que nos permite este perfil? Setear un perfil de carga, obtener el calendario compuesto o hacer un clear completo de cierto perfil de carga. ¿Por qué este calendario es compuesto? Porque yo puedo hacer un stack de perfiles de carga un stack de perfiles de carga que al final se va a traducir en un calendario. Entonces, para ponerles un ejemplo simple, puede ser que yo tenga un perfil de carga que funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sin embargo, tengo otro perfil de carga que solo funciona en fechas festivas. Entonces, lo que se le da es un nivel de prioridad en el stack. Yo puedo definir un stack o debo definir un stack cuando seteo un perfil de carga. Entonces, se le da prioridad a cierto calendario sobre otro para que en caso de que concurran, se pueda seleccionar uno de los dos. Además hay diferentes tipos de perfiles de carga. Vamos a ver más adelante. Yo puedo setear un perfil de carga para toda la instancia del cargador, o puedo setear un perfil de carga para solo un conector de dicho cargador. Y estos también pueden ser puestos en un stack. Y además, el perfil de carga de un conector tiene que siempre obedecer al perfil de carga de una estación de carga. No sé si eso se entendió bien. Tenemos después el perfil de reservación, donde podemos hacer una reservación o cancelarla. El perfil de Remote Trigger, que simplemente hacemos el trigger a un mensaje específico. Ya vamos a ver cómo podemos decirle cuál mensaje queremos que le haga trigger. Tenemos también la parte de la lista de autorización local, que nos va a permitir enviar una lista o obtener la versión de la lista para poder hacer, con este send local list, podemos hacer un cambio completo de la lista o un cambio parcial de la lista, en donde obtengo un diff y entonces solo modifico los valores que son diferentes, o puedo simplemente hacer un cambio completo de la lista, eliminar la que tenía y enviar una nueva.
En el caso de firmware management, vamos a tener, por supuesto, un comando para hacer el update del firmware. Vamos a tener un caso o un comando para tener el estatus de este update. Vamos a tener uno para un diagnóstico post-update de firmware y además podemos hacer un trigger a get diagnostics en caso de que algo raro esté sucediendo durante la actualización de este firmware. Ahora, vamos a hablar un poco de Core, que fue lo que dejé para el final, porque es el que es más extenso. Como pueden ver, aquí me tuve que pasar un toque para la derecha, porque si no la tabla se me iba para abajo. Estas son las funciones que competen al perfil de Core. Entonces voy a ir una por una rápidamente describiendo un poco qué es lo que hace cada una. Tenemos, por ejemplo, boot notification. Lo vamos a utilizar cada vez que el cargador ya sea pierda conexión y la recupere, o cada vez que se haga un reset, o la primera vez que se conecte el cargador a una red. Cada vez que haya un evento de conexión y desconexión, por alguna de las razones que les mencioné, tenemos que hacer un boot notification. Este es enviado desde el cargador hasta el centro de carga. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles operaciones corresponden a cada uno o sea, cuáles corresponden al sistema central y cuáles corresponden al punto de carga. Tenemos authorize. Esto nos va a permitir autorizar a una persona a que cargue, a que inicie un proceso de carga. Entonces, el orden, por ejemplo, un orden normal de operación sería boot notification, authorize y luego un start transaction que tenemos aquí abajo. Entonces, yo no puedo empezar una transacción sin antes haber hecho un boot y que yo esté autorizado a comenzar esta transacción. Cuando termino la transacción, tengo ahí un poco más abajo Stop Transaction. Yo no sé si a ustedes también les sale esto. Tienen ahí un poco más abajo Stop Transaction, que se utiliza una vez que quiero que se quiera terminar la transacción. Como pueden ver, también tenemos un Remote Stop y ahí más abajo un Remote Start. Abajo a la izquierda, no voy a llevar el puntero para allá porque aparece esa cosa rara. Entonces, como pueden asumir ya, Start Transaction y Stop Transaction son operaciones que corresponden a un punto de carga, mientras que Remote Start y Remote Stop son operaciones que corresponden a un sistema central. ¿Cuándo se utilizan los Remote Start y Remote Stop? Estos se utilizan cuando el proceso de autorización de un usuario se da a través de una aplicación en el backend. Es decir, si existe una aplicación para controlar los sistemas de carga, los cargadores y el sistema central, entonces yo utilizo Remote Start y Remote Stop. Si, caso contrario, yo tengo, por ponerles un ejemplo, un lector RFID en mi cargador y mis clientes tienen que tener una tarjeta especial con puntos, es un ejemplo nada más, entonces se utilizaría Start Transaction y Stop Transaction, porque es el punto de carga el que está recibiendo un pedido del cliente. No, caso contrario, que el que está recibiendo el pedido es justamente el backend o la supuesta aplicación que tenga el vendedor. Rápidamente veamos los otros casos. Change Availability, puedo poner que un cargador esté deshabilitado. Puedo cambiar las configuraciones. Estas configuraciones se cambian con ciertos keys que vamos a ver más adelante en la especificación misma. Puedo hacer un clear del caché. Este caché trabaja en conjunto con el Local Authorization List. Entonces yo puedo guardar en caché algunos IDs que recientemente han sido autorizados para no tener que hacer el proceso de autorización también. El data transfer que les mencioné, que es muy importante cuando los vendedores o la persona que está implementando el protocolo tenga otras cosas. Yo no sé, imaginémonos que el cargador tenga una pantalla y que en la pantalla se muestren anuncios. Eso no entra dentro de la especificación de OCPP. Sin embargo, yo podría utilizar data transfer para enviar un HTML, por ejemplo, en el que se presente el anuncio que quiero mostrar en la pantalla que tenga mi estación de carga, por ponerles un ejemplo. Puedo, además de cambiar la configuración, obtener las configuraciones. Además, hay un comando de Heartbeat. Esto es como un homólogo a lo que se utiliza en WebSockets o en otros protocolos de comunicación que se conoce como ping pong. Este Heartbeat me va a permitir sincronizar el reloj de mi sistema central con el reloj de mi punto de carga.
Tenemos además el comando de meter values, que me va a permitir obtener datos de los medidores, ya sea en el inlet o en el outlet. Se pueden obtener datos de potencia, de corriente, voltaje, reactancia. Más adelante vamos a ver un poco los tipos y para que vean qué montón de cosas se pueden obtener con los meter values o cuáles cosas son permitidas eh, transmitir dentro de los meter values. Y yo creo que la única que me queda de hablar rápidamente es de reset, en el que podemos desde el sistema central a un punto de carga enviar un pedido de reset, ya sea hard reset, en el que vamos a resetear o reiniciar o rebootear el SOC completo o el sistema embebido completo. Y también podemos hacer un soft reset en el que simplemente la aplicación debe reiniciarse. Es decir, tal vez hay un problema en la implementación y cosas raras están pasando, entonces quiero hacer un reset. También puede ser que yo haga una actualización del firmware y justamente después quiero hacer un reset para asegurarme que todo esté funcionando como debería. Entonces hago el update y luego envío un comando de reset a mi punto de carga. Entonces, así podemos categorizar ahora las operaciones, todas las que vimos anteriormente, en cuáles son iniciadas por un punto de carga y cuáles son iniciadas por un sistema central. No voy, obviamente, a detenerme en la explicación de cada una porque ya la hice, pero nada más vale la pena resaltar, como les comentaba, Start Transaction, Stop Transaction, y de este lado más bien tenemos el Remote Start y el Remote Stop, que utilizaría alguien que autorice a través de una aplicación en el backend. También podemos ver que el sistema central tiene bastante más que el punto de carga, porque tenemos muchos getters y setters. Puedo obtener configuraciones, diagnósticos, la versión de mi lista de autorización, puedo setear perfiles, puedo enviar listas de autorización. Entonces vamos a tener un poco más de operaciones que puede iniciar el sistema central. En cambio, el punto de carga no tiene tantas operaciones. Importante el trigger message, creo que ya lo mencioné, pero lo menciono otra vez. Trigger message lo envía el sistema central al punto de carga para, por ejemplo, quiero hacer un trigger de un status notification, es decir, justamente poniendo otra vez el ejemplo de una persona que utiliza una aplicación en el backend y ese backend tiene un botón que me permite obtener el estado de carga ya. Entonces yo utilizaría un trigger message al punto de carga que envíe una notificación de estado, con la que yo pueda entonces ver qué está pasando en mi cargador en un punto en el tiempo. Muy bien, sigamos adelante. Ahora vamos a hablar un poco de la estructura de los mensajes que se define en OCPP. Todos los mensajes van a estar conformados por, o bueno, todas las transacciones de mensajes van a estar conformadas por dos mensajes. Uno, .rec, que es el que envía ya sea el charge point o bueno, el punto de carga o el sistema central, y un .conf que es con el que responde de nuevo, ya sea el punto de carga o el sistema central, dependiendo de quién inicie la comunicación. Y aquí nada más como una nota, lo que les digo es que algunas de estas respuestas pueden ser objetos vacíos. Es decir, si el punto de carga está enviando una notificación del estado de una actualización del firmware, en este caso, el sistema central va a enviar de vuelta un mensaje que va a estar básicamente vacío. Puede traer un true o un false, pero la especificación no define qué tiene que ir en ese mensaje. Lo puede definir la persona que esté implementando justamente. Entonces, voy a hacer una pausa aquí y les pregunto si hay alguna pregunta con lo que llevamos hasta el momento de los diferentes operaciones, de los perfiles o de esta estructura básica de mensajes. No sé, si tienen alguna pregunta, podemos verla rápidamente. Sí, cuando hablaste de las versiones de OCPP, vi ahí que en los diagramas planteabas que hay una versión que no tiene soporte para SOAP. ¿Eso quiere decir que después de una cierta versión no hay backwards compatibility? Correcto. La versión 2.0 no es backwards compatible con la 1.5.
La 1.6 sí es o sí debería ser compatible con la 1.5, pero va a depender de qué implementación esté haciendo yo, ¿verdad? Puede ser que si yo uso JSON, pues no va a ser compatible con 1.5 SOAP. Tendría que implementar tanto SOAP como JSON para ser compatible con 1.5, o bueno, solo SOAP para ser compatible con 1.5. Pero sí, excelente comentario. 2.0 ya no es compatible con 1.5. No sé si tienen alguna otra pregunta que quieran ver ahorita, y si no, voy a pasar a mostrarles la especificación. Y aquí sí me gustaría que fuera un poco más dinámico, porque como les presenté, hay muchos mensajes. Entonces, explicar uno por uno y ver cada uno de los tipos de mensajes, pues puede tardarnos bastante tiempo. Entonces, si hasta el momento no hay preguntas, voy a presentar la especificación y voy a darle, digamos, a los comandos básicos, y me gustaría que salgan preguntas para poder discutir lo mismo. Y si no, y todo bien, les presento algún set de comandos básicos para, para que vean cómo funciona. Entonces, vamos a pasar esto por acá. Ok. Entonces, les presento la especificación del protocolo OCPP 1.6. Esto es gratuito y se puede descargar del sitio de el Open Charge Alliance. Como les mencioné, vamos a tener operaciones iniciadas por el punto de carga y operaciones iniciadas por el sistema central. Vamos a ver, por ejemplo, boot notification, que es una de las operaciones que más se utiliza. ¿Cómo es el flujo de esta operación? Tenemos que vamos a enviar un boot notification.rec y vean todo lo que trae este, este, este request. ChargePoint model, ChargePoint vendor, ChargeBox serial number, ChargePoint serial number, firmware version, y ICCID, IMSI, meter serial number y meter type. Entonces, la especificación en realidad es bastante flexible y bastante dinámica. Entonces, yo puedo irme a ver justamente el boot notification.rec, cómo se compone. Entonces, vamos a verlo aquí a los mensajes. Entonces, tenemos que hay algunas de los campos que son opcionales, otros van a ser required, eso lo vamos a identificar con este card. Entonces, por ejemplo, el número de serie del ChargeBox es un campo opcional, pero el modelo del punto de carga no es opcional. Tampoco es opcional el vendor, es decir, la marca de mi punto de carga, y esos son los únicos dos campos que no son, digo, que son requeridos. Los demás son opcionales. Estos dos se utilizan si en nuestro SOC tenemos un chip 3G, 4G, pues un chip celular, que va a tener el identificador. Y en ese momento no recuerdo cuál era el acrónimo de esto, pero muy identificador para mi SIM, digamos. Entonces, así se vería un boot notification.rec. Y si queremos ir todavía más para ver cómo se conforma este JSON, la especificación también nos da justamente los esquemas. Entonces, esto es boot notification.rec. Entonces me voy a boot notification. El que no tiene nada es el request, y el que tiene response, pues obviamente es el response. Entonces podemos abrirlo y vean. Este es el esquema que se espera tenga un boot notification request. Vamos a setear, bueno, es un objeto, tenemos algunas propiedades, definimos el tipo y el length, no es distancia, longitud máxima. Y más abajo podemos a decir que no se pueden tener propiedades adicionales y cuáles son justamente requeridas, que es lo que vimos hace unos minutos, hace unos segundos en la especificación justamente. Es muy importante tener estos esquemas, ya que estos esquemas nos permiten validar nuestras tanto respuestas bueno, validar en general todos los mensajes. Así yo puedo desechar algunos mensajes. Por ejemplo, si me llega un boot notification a mi sistema central y no tiene el modelo del charge point,
yo puedo validar ese JSON contra este esquema y decir, no, una de las propiedades que está requerida no viene, entonces enviaría un error de vuelta, un error de que falta información. Ahorita vamos a ver cómo se definen también los errores en OCPP y cuáles son válidos, cuáles no son válidos. Entonces así se vería más o menos un boot notification. Ahora, ese es el punto rec. Si nos vamos a ver el response, digo el punto .conf, que es la respuesta, podemos irnos aquí a bootnotification.conf. Y ese link no está funcionando, pero no importa. Puedo irme aquí. Y podemos ver justamente qué es lo que tiene que tener este JSON o esta estructura de respuesta. Todos los espacios son requeridos. Y vamos a tener un current time, que nos va a dar el tiempo del sistema central. Vamos a tener un intervalo y vamos a tener un estado. Entonces, sí. Sí, por supuesto. Ok, entonces, como les mencionaba, vamos a tener aquí estas tres propiedades, estas tres propiedades de nuestra respuesta a un push notification son requeridas. El current time del sistema central, un intervalo y además un estado. Entonces podemos ver, por ejemplo, uno dice, ok, un estado, pero ¿qué con este estado? Este estado es un tipo registration status. Entonces podemos irnos al tipo. No sé por qué esos links no están funcionando. Entonces podemos ir aquí a tipo y buscar ABCD registration status. Y vemos entonces cuáles son las posibilidades de ese espacio. Accepted, pending y rejected. Entonces, un sistema central puede aceptar un punto de carga, puede decirle, ok, no, todavía no estoy listo para aceptarlo, tengo que hacer una validación adicional o usted no se encontraba dentro de la lista que yo tengo, entonces tengo que ir a hacer un get a un query a algún otro lado. O puedo simplemente rechazarlo. Si yo no conozco el punto, el punto de carga, puedo rechazarlo. Si yo no soporto el protocolo con el que este sistema, con el que este punto de carga quiere comunicarse conmigo, entonces puedo justamente rechazarlo. Y otra cosa interesante de este boot notification es el intervalo. ¿Qué pasa con el intervalo cuando el estado no es aceptado? O bueno, veamos los dos casos. Cuando el estado es aceptado, este intervalo lo que nos va a dar es el intervalo del heartbeat. Este heartbeat lo que nos permite siempre estar en sincronía con el sistema central. Caso contrario, ¿qué pasa si el estado es rechazado? Este intervalo lo que le va a decir al punto de carga es cuánto tiempo tiene que esperar antes de poder enviar otro request para el boot notification. Esto nos permite no saturarnos de notificaciones en el sistema central y no estar enviando constantemente cada vez que me llega un reject, sino esperar el tiempo que me está definiendo justamente un sistema central. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta y si no voy a ver algunos otros mensajes que son interesantes de analizar. Ok, veamos, por ejemplo, ok, uno que nos interesa, o bueno, que le va a interesar a un vendedor que tenga funcionalidades por aparte de OCPP, es data transfer. Entonces funciona igual. Tenemos un data transfer.request y vamos a estar respondiendo con un data transfer.conf. Este data transfer es especial porque cualquiera de los dos puede iniciarlo. De hecho, vamos a ver si me voy a data transfer del sistema central. Es exactamente behavior of this operation is identical to data transfer operation initiated by ChargePoint. Entonces va a funcionar exactamente igual. Yo puedo utilizar este tipo de mensaje para ir de un lado a otro. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que hay en el rec? Vamos a ver entonces a los mensajes al rec. Vamos a tener el vendor ID, que es requerido. Entonces esto va a identificar quién es el vendedor para ver si soporto la función que me está pidiendo o soporto
la función o lo que sea que el vendedor quiere hacer. Vamos a tener un message ID. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, volvamos al caso en el que tenía una pantalla en mi centro de carga. Entonces puede ser que además de tener una pantalla en el centro de carga, yo tenga una luz roja y una luz verde. Entonces yo voy a asignarle a la pantalla un message ID de 100 y a la luz verde un message ID de 200. Entonces yo con esto puedo discernir data, que es justamente un JSON. Bueno, no se especifica tamaño ni formato, pero bueno, el data puedo saber qué hacer con ella. Entonces, siendo un charge point, si me llega un datatransfer.rec y yo identifico el vendor ID, yo digo, madre, sí, eh, yo conozco a este vendedor, yo conozco a Palí, y el message ID es 100, entonces puedo justamente saber qué es lo que hay que hacer con esa data. Digo, ok, 100 significa la pantalla, entonces yo sé que esa data proveniente es un HTML y sé qué tengo que hacer con ese HTML. Tengo que desplegarlo en la pantalla, cuanto antes, lo que sea. Y el datatransfer.conf, que va a ser justamente eh, lo que responde ya sea el sistema central o el punto de carga, lo que nos va a decir es un status, un estado, es decir, si fue exitoso la operación o si falló, y podemos opcionalmente incluir alguna data al respecto. Entonces, supongamos tal vez el caso del LED, el caso de las luces, una verde y una roja. Si la transferencia fue exitosa, entonces yo digo, ok, sí, la transferencia fue exitosa, success, pero en el data yo le voy a indicar que uno de los LEDs está fallando, por ejemplo. Es importante que, aunque las operaciones fallen, siempre hay que contestar los mensajes. Así sea con un false, así sea con un fallé, así sea con un error, pero siempre hay que contestar los mensajes porque la especificación eh, va a mantener un message ID guardado esperando a que la acción que inició sea respondida. Ok, entonces, eso es básicamente lo que podemos hablar de data transfer. Ya vimos authorize y vimos boot notification y vimos data transfer. Entonces, les pregunto de nuevo, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿O hay algo que quieran que repita? Tomar un poco de agua mientras. No, ok, buenísimo. Sigamos entonces viendo operaciones. Em, bueno, a ver, no sé si me quieren decir alguna que quieran ver. Tal vez veamos el de Charging Profile, esa es interesantísima. Ok, vamos a ver cómo funciona un mensaje de Charging Profile. Como pueden ver, hay dos maneras de utilizarlo. La primera es para una transacción específica. Entonces, si el charge point quiere iniciar una transacción, el sistema central puede aceptarla e inmediatamente enviarle un perfil para cierto conector. Ese cierto conector siendo justamente el que inició la transacción. Y el punto de carga tiene que aceptarme entonces este charging profile. De manera contraria, yo puedo si no hacerlo en cualquier momento. Es decir, si volviendo al ejemplo en el que tenemos un sistema manejado por una aplicación en el backend y esto está expuesto al usuario, entonces el usuario puede simplemente decir, ok, voy a setear un perfil de carga para mi vehículo eléctrico que funcione, yo no sé, yo llego a la casa en las noches, entonces de 10 de la noche a 7 de la mañana va a estar funcionando y el resto de las horas quiero que esté completamente apagado, por ponerles un ejemplo. ¿Por qué Set Charging Profile es interesante? De hecho, tiene varias secciones. Aquí podemos ver en el principio de una transacción. También puedo setearlo en un Remote Start Transaction. Era en el que estábamos hablando que inicia el sistema central. Cuando en el mismo caso que se tenga un manejo con una aplicación en el backend. Durante una transacción se puede setear también. Y fuera de una transacción, por supuesto. Vamos a ir a ver los tipos de mensaje, porque esto es bastante interesante. A ver si lo encuentro. Ok, aquí está el request.
Entonces, setChargingProfile.rec. Esto es el que va a enviar el sistema central a un punto de carga, ¿verdad? Entonces, los dos cards son requeridos. El primero va a contener el ID. Si yo solo tengo un ID, puedo decirle connector ID igual a 1, pero también puedo setear un perfil de carga para toda una instancia del cargador, como les mencioné en la presentación. Creo que lo hice para atrás otra vez, sorry. Como les mencioné en la presentación. Entonces, en ese caso, si yo le quiero setear el perfil de carga a toda la instancia, voy a decirle que el connector ID sea 0. Y vamos a ver justamente cuáles son las opciones que tengo para el charging profile, que son un montón. Es una clase, no sé si pueden ver, en el que vamos a tener varias cosas. El charging profile compuesto por un ID, la transacción. Esto, como pueden ver, no es requerido, solo aplica cuando yo quiero usar un perfil para una transacción específica, el nivel en el stack para poder apilar diferentes perfiles, el propósito, el tipo, la recurrencia, el tiempo por el que va a ser válido y finalmente si está asociado a un calendario. Entonces aquí podemos ver el calendario, que podemos tenerle una duración, cuándo empieza, la unidad de duración o el periodo por el que quiero que este calendario dure. Y podemos además setearle un rate de carga. El, el tipo puede ser absoluto, recurrente o relativo. El propósito puede ser charge point max profile, es decir, para toda la instancia, un default profile o un TX profile. El TX profile es el que es específico a un solo conector. Y la recurrencia, que puede ser diaria o puede ser semanal. Y aquí lo podemos ver más claro. Entonces, como pueden ver, algunas de las cosas tienen otro tipo. El ID es requerido, el Transaction ID no es requerido, como les mencionaba, porque puede ser que yo lo quiera setear para una instancia de cargadores completos o demás. El stack level siempre va a ser requerido y, como pueden ver, tiene que ser mayor o igual a 0. El nivel más bajo va a ser 0. El propósito, que si nos vamos aquí, bueno, todavía no me voy a ir a ver eso. El propósito, que es otro field type, si nos vamos aquí arriba, el propósito va a tener estas tres características. El tipo de perfil va a tener estas tres características. Cuándo va a ser válido, hasta cuándo va a ser válido y el charging schedule, que me va a limitar la potencia disponible o una cierta corriente en el tiempo. Ok, aquí estoy en tipos, entonces podemos irnos a ver más tipos. Veamos el tipo del propósito. Es básicamente lo mismo que vimos en la figura de la clase. Maximum power current available for an entire charge point. Un perfil default que lo puedo utilizar cuando empiezo una transacción. O el TX profile que funciona solo para uno de los conectores. Entonces vamos a vernos tal vez el TX profile. Aquí está, in transaction specific. Vamos a ver. Aquí está. TX profile shall only be set at a charge point connector ID mayor que 0. ¿Por qué? Porque es específico para uno de los conectores. Yo no puedo setearle a una instancia completa un TX profile. A la instancia completa tengo que setearle un TX default profile. Y aquí tenemos los casos. Si el conector es 0, entonces es aplicable a todos los conectores. Y si el conector es mayor que 0, entonces es aplicable solo a uno de nuestros conectores. Vamos a volver aquí al principio. Y veamos ahora cuál es la respuesta a mi rec. Vamos a ver si por aquí hay algún link al conf. No veo, no veo, no veo, no veo. Entonces vamos al rec y después al conf. Y el conf. Que lo único que me va a dar es un estado de mi perfil.
es requerido en la respuesta. Y como pueden imaginarse, tengo 3 valores: accepted, rejected y not supported, en el que acepto un perfil, no acepto un perfil. Esto puede darse, por ejemplo, si trato de setear un perfil en un nivel de stack y con un propósito igual a un perfil que ya tenía. Me lo va a rechazar porque no puedo hacer, justamente no puedo hacer eso. Y un not supported, que lo que me indica es que el punto de carga no tiene soporte para Smart Charging o para Smart Charging Profiles. Y ok, eso fue con Set Charging Profile, que es un caso extenso e interesante. Tal vez para ejemplificar uno más, podemos ver el de Reset, que este es otro que inicializa el sistema central. Como les decía, uno puede especificar un tipo. Entonces aquí debería... no lo ejemplifican muy bien. Vámonos al rec entonces. No, esto es stop transaction. Reset. Reset.rec. Puedo setearle el tipo. Ay, esos botones que no sirven. R. Reset type, ¿verdad? Tenemos el hard y tenemos el soft. Sí, tal vez no me hubiera ido hasta allá solo para decir eso. Reset. Reset. Y nuestra respuesta, que va a ser un estado, que como se imaginan, accepted o rejected. Es decir, si voy a realizar el reset o no voy a realizar el reset. ¿Bajo qué circunstancias podría un sistema central o una instancia de cargador rechazar un reset del sistema central? Puede ser que esté en una transacción. Entonces, yo puedo setear un key que, si está en verdadero, no me haga resets cuando estoy en media transacción. Y si lo tengo en falso, entonces que sí me haga resets en media transacción. Para ponerles tal vez otro caso de ejemplo. Tal vez para terminar, bueno, ya vimos bastante de los tipos de esto. Bueno, vimos algunos de los tipos, algunos bueno, los de autorización no los vimos, pero no puedo ir por todos. Vimos algunos de los tipos. Tal vez de lo único de lo que no hablamos con detalle fue de los keys, que son los que vamos a setear con set configuration o que vamos a a obtener con get configuration. Y esta es la lista básicamente de keys para core profile. Por ejemplo, esta que es allow offline tx for unknown ID, lo que nos va a permitir es que si nuestro cargador está desconectado del sistema central, entonces yo voy a permitir transacciones para IDs que no conozco. Eso significa, si mi lista de autorización local, o si en mi lista de autorización local no encuentro ese ID, igual voy a aceptar que cargue. Es uno de los ejemplos. También puedo setear que es que como está en orden alfabético, me va a costar mucho encontrarlo. Pero hay otro key que lo que me dice es, ok, sí está bien, acepte transacciones cuando está offline, pero cuando se ponga online envíe un request de autorización. Y si no autorizo esa transacción, si el sistema central no me autoriza esa transacción, entonces puedo hacer varias cosas. Puedo o permitirle cargar con corriente mínima. Vamos a ver si se lo encuentro. Tal vez si lo encuentre. Puedo permitirle cargar con corriente mínima. O más bien no le permito cargar y detengo la transacción inmediatamente. Inclusive, si nuestro conector posee la capacidad de bloquearse dentro del carro, puedo bloquearlo dentro del carro si comenzó una transacción a la que después no estoy autorizando. Ponerles un ejemplo. También este key también es interesante, que es Max Energy on Invalid. Entonces, si mi key es inválido, si mi ID es inválido, si yo mando un authorize y me devuelve un estado inválido, entonces yo con este key puedo decir, ok, no, voy a permitir que cargue, pero con una transferencia de energía máxima seteada. Entonces en watt hora, yo no sé, si usted es inválido, puede cargar a 10 watts hora. Entonces voy a permitir que cargue muy poco, apenas para que pueda encender su carro e irse, ya que usted no es conocido.
usted no es conocido. Reset retries, este es otro key que se explica básicamente solo. Si no puedo hacer un reset de mi sistema central, entonces hay ciertos retries que puedo configurar. Esta es la que les decía, Stop Transaction on Invalid ID. Es decir, si yo inicié una transacción estando offline porque uno de los keys me lo permitió, pero cuando se puso online la autorización no funcionó, es decir, su ID es inválido, entonces yo puedo detener esta transacción. Si seteo este key a true. Eso es otro de los ejemplos de cómo funcionan estos keys. Estos son para soportar los perfiles de carga. Entonces puede ser que... no, esto es para soportar más bien ciertos perfiles, perdón. Entonces, es un comma separated list en el que yo le digo, ok, estoy soportando core, sí. Estoy soportando firmware management, sí, pero local authorization list, no. Entonces, cuando el sistema central haga un get de ciertos de los keys, entonces va a ver que este no está soportado. Por ejemplo, puedo hacer un get de este supported feature profiles y analizar este comma separated list y decir, ok, efectivamente, no está soportado eso que quiero hacer, por ejemplo. Vamos a ver. Bueno, todos esos eran del core profile nada más. Ya, estos keys son específicos al local authorization, que si tengo la lista enabled, o sea, si estoy usando una lista de autorización local, cuál es la longitud máxima de esa lista, cuál es la longitud máxima de las listas que puedo enviar. Luego tenemos el perfil de reservación. Puedo, por ejemplo, este Reserve Connector 0 es para reservar el conector 0. Lo que haría al reservar el conector 0 es reservar la instancia del cargador completo. Por ejemplo, si mi cargador tiene 4 conectores y yo tengo este key en true y hago una reserva para el conector 0, entonces estoy reservando los 4 conectores. Ese cargador no se va a poder utilizar en el horario que lo reservé. Luego tenemos las keys de Smart Charging. Puedo setear un nivel máximo de stack para no apilar infinitamente. No sé, hay varias cosas. Ya ese era el último. Ok, voy a devolverme a la presentación nada más para comentar unos últimos detalles de implementación. Bueno, no sé si hay preguntas con los comandos. Si tienen alguna pregunta me dicen. Está claro, bien Ok, explicado. buenísimo, man. Ok, para seguir un poco con lo que tenía planeado para la presentación, hablemos un poco de OCPP JSON, que es, ok, vamos a utilizar OCPP usando JSONs y over WebSockets. El Open Charge Alliance es kind enough de darnos además un pequeño documento que explica a grandes rasgos cómo debería implementarse OCPP utilizando JSON y utilizando WebSockets. Entonces nos define primero algunos detalles del URL de conexión. Conexión es con X. No sé, creo que sí. Estilado conexión. Sí. Ahí, pues, perdonen el Spanglish. Ok, entonces el URL de conexión va a ser específico a un punto de carga, va a contener la identidad del punto de carga. Por supuesto que preferiblemente vamos a utilizar Secure WebSockets. No sería una buena práctica no encriptar nuestras comunicaciones. Y este es uno de los ejemplos. Entonces, esto sería a donde nos queremos conectar o donde van a estar todas las instancias de OCPP en un servidor o un sistema central. Y entonces, si nuestro punto de carga es ChargePoint 001, entonces aquí es donde nos estaríamos conectando, al ChargePoint 001. De esta manera, además, el sistema central puede tener un mejor manejo de los sockets en donde hay conexiones. Entonces, por ejemplo, el sistema central sabe que en OCPP Dash, lo que sea que caiga, o la cantidad de puntos de carga que soporte, ahí van a estar los sockets específicos para cada conexión. Y entonces si yo, por ejemplo, requiero hacer un broadcast poniendo de vuelta el ejemplo de la pantalla en el punto de carga y yo quiero poner
yo no sé, el mismo mensaje en todos mis puntos, en todos mis cargadores. Entonces fácilmente el sistema central puede enviarlo a todos los sockets que tenga abiertos. Además, la versión de OCPP debe ser especificada en el protocolo. Esto es un must. Entonces, para OCPP 1.6 lo que indicaríamos es simplemente en el espacio del subprotocolo de WebSockets OCPP 1.6. Muy bien, ahora hablemos de los tipos de mensaje. Esto es como decir, madre, no puede ser, ya me acaba de hablar de todos los tipos de mensaje y ahora me va a hablar de otros tipos de mensaje. Pues sí, porque así es como podemos controlar cómo hacer un mejor manejo de los mensajes que entran y también de los que quiero enviar. Entonces, cuando yo quiero hacer un call, el call va a ser ya sea un mensaje iniciado por el sistema central al punto de carga o un mensaje iniciado por el punto de carga al sistema central. El call es el punto de inicio de un mensaje. Entonces, ¿qué necesitamos tener en un call? Dentro de brackets o dentro de square brackets tengo un message type ID, en este caso call, que corresponde a 2, entonces aquí tendría un 2. Un unique ID para la transacción que estoy realizando. ¿Esto qué me permite? Que si yo hago un call del sistema central y recibo un call result, que es lo que se envía después de un call, que yo pueda chequear que ese unique ID sea el mismo. Es decir, que la respuesta que me está llegando es para el mensaje que yo envié y no que tal vez hay en las comunicaciones algo extraño pasó y me está llegando un mensaje de otro cargador. Y entonces yo puedo fácilmente desechar ese mensaje porque el unique ID no concuerda. La acción, que es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo, por ejemplo, yo aquí pondría boot notification, y el payload, que ya ahora sí trae el mensaje que estábamos analizando, o los mensajes que estábamos analizando en la especificación hace unos minutos. Entonces aquí es donde yo ya tendría, por ejemplo, en el boot notification, el vendor ID, el chargebox serial number, el ChargePoint ID y demás. Entonces aquí iría eso. El call result se identifica con un código 3 en el que vamos a tener igual el message type ID, en este caso sería un 3, el unique ID que tiene que coincidir con el unique ID del call, es decir, cuando a mí me llega un call, por ejemplo, yo soy el sistema, yo soy un punto de carga y me llega un mensaje de call. Yo voy a identificarlo primero por el message type ID y luego voy a guardar este unique ID para cuando yo quiera enviar el resultado. Entonces, más o menos el procedimiento sería, identifico que es un call, guardo el unique ID, veo cuál es la acción que quieren que haga y entonces a un handler diferente envío esta acción con el payload y en la respuesta lo que voy a construir es esta estructura que va a ser, ok, ya apliqué el call, entonces voy a ponerle un 3 aquí, voy a poner el mismo unique ID y voy a poner el payload que sería el response a la acción que me pidió el sistema central o el punto de carga. Y el otro tipo de mensaje que tenemos es un call error, que lo vamos a identificar con un 4. Lo mismo, message type ID, en este caso sería un 4. Unique ID, esto es súper importante también. Si a mí me envían un call y yo no puedo completarlo por ciertas razones, tengo que indicar a cuál call es o a cuál call corresponde lo que no pude completar, obviamente. Un código de error, una descripción de ese código de error y finalmente puedo incluir un payload con detalles de ese error. Entonces, por ejemplo, en los details podría, yo no sé, poner que no pude setear un perfil de transacción al conector 3 porque el conector 3 no existe. Entonces, en details yo pongo, ok, el código de error es, yo no sé, unsupported command. La descripción es unsupported connector y en error details pongo el conector 3 no existe en esta instancia de cargador. Y para que no tengan que imaginarse lo que les digo, aquí están los ejemplos del call. Un 2, un unique ID, boot notification y el payload. Y el call result, un 3, un unique ID y el payload con las cosas que mencionábamos anteriormente, un estado, el current time y un intervalo. Este intervalo, a ver si pusieron atención, cuando es rejected es
la cantidad de tiempo que tiene que esperar una instancia de un cargador para poder volver a pedir un boot notification. Y aquí tenemos otro ejemplo de call error, un código 4, un unique ID, un código not supported. Uy, esto es importante. Los códigos de error para OCPP son strings, no son valores numéricos. Y esto lo dice la especificación y es un must, hay que seguirlo. Luego una descripción. Esta vara sí la tengo que ¿Alguna, editar. alguna Ajá. idea por qué lo manejan de esa forma? No, no dicen por qué. De hecho, te puedo enseñar aquí. Curioso. Creo que es aquí. Aquí están error codes. Me imagino que no pueden ver. Ok. Ok, existe un conjunto definido. Ujú, ese es exacto. Valid error Ok, codes y el ok, code es sí, un entiendo. es type string. De hecho, lo que no encuentro es la palabra must, pero en algún lugar, unique ID payload, decían, aquí está, error code. This field must contain a string from the error code table below. Ah, Básicamente, tiene que alright, ser de esa manera. got it. Y bueno, aquí tienen el ejemplo de call error, básicamente el ID, el código, una descripción y ellos tienen un conjunto vacío, un brackets vacío, porque no enviaron una descripción adicional, pero eso se puede llenar a conveniencia. Ya eso es implementation details que cada vendedor tendrá que decidir. Finalmente, algunas notas para la autenticación que se muestran también o bueno, que se dan también en la especificación. Se puede utilizar el esquema básico de HTTPS, obviamente, para crear una instancia de WebSocket segura. Se debe proveer un usuario y una contraseña para esto. Entonces, normalmente lo que se utiliza es la identidad del punto de carga como de su usuario y la contraseña lo que indican es que preferiblemente sea precargada en el dispositivo y preferiblemente que sea única para cada dispositivo. Y obviamente, bueno, no, no obviamente, pero que sea de 20 bytes. Es un key normal, digamos. Y ya con esto termino la presentación. Y son algunas notas de seguridad de qué provee la especificación y qué no provee. Entonces, provee la autenticación del punto de recarga en el sistema central, como les mencionaba, mediante la autenticación básica de HTTP, el cifrado de la conexión entre el punto de carga y el sistema central, y la autenticación del sistema central al punto de carga con un certificado TLS. Es decir, mi servidor va o debería contener un certificado TLS cuando yo quiero hacer WebSockets seguros a través de HTTP seguro. ¿Y qué es lo que no se provee? De hecho, me hizo gracia que dijeran esto porque hay cosas que son un poco obvias, pero una garantía de que los valores del medidor no se alteren entre el medidor y el sistema central, o sea, que haya ahí un tempering entre lo que muestra el medidor y lo que se le comunica al sistema central. Autenticación del conductor, sí, obviamente no. Eh, no es algo que venga dentro de OCPP. Y esta es la que me hizo más gracia, protección contra personas que manipulen físicamente un punto de carga. Pues claramente OCPP no tiene un protocolo o un sistema que permita a un punto de carga darse cuenta si lo manipularon físicamente. Y básicamente con esto termino la presentación. Espero que les haya gustado y que haya sido de utilidad. Si no sabían nada de OCPP, me imagino que ya saben más, o bueno, esperaría yo que ya sepan más. Y no, eso sería. Muchas gracias. Corten.